Bienvenidos al módulo 7, ejecución de pruebas y análisis de los resultados. Objetivos. Al terminar este módulo, usted estará en capacidad de explicar cómo evaluar los defectos detectados durante las pruebas, conocer los principales datos que componen un reporte de defectos, recopilar y analizar los resultados de las pruebas. Agenda. En este módulo trataremos los siguientes tópicos: ejecución de pruebas, confirmación de los defectos, reporte de defectos, directrices para reportar un defecto, informe de resultados de pruebas. Ya hemos agotado las dos primeras etapas del proceso de pruebas y estamos por concluir la tercera, que es la fase de ejecución. Para concluirla, debemos ejecutar las pruebas en base a los artefactos construidos y reportar los resultados. Otra situación que vemos con frecuencia en los equipos de tecnología es la siguiente: apresúrate, pasa a la producción que el tester no está en su escritorio, siempre tratando de evadir las pruebas. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. A lo largo del entrenamiento hemos mencionado la fase de ejecución de pruebas, pero ¿qué es en sí la ejecución de las pruebas? La ejecución de las pruebas consiste en configurar el ambiente de pruebas tal y como se requiere para el caso de prueba, realizar en la aplicación bajo prueba los pasos descritos en el script de pruebas, analizar los resultados de la prueba y reportar los defectos detectados. En lo adelante veremos en qué consisten cada uno de estos pasos. Veamos el primer paso para ejecutar las pruebas, que es configurar el ambiente. El entorno o ambiente de prueba es una configuración de software y hardware en el que el equipo de pruebas va a realizar la prueba del producto de software que ha sido modificado o construido. La configuración del ambiente de pruebas incluye la instalación de la aplicación a ser probada y cualquier otra herramienta de soporte que vayamos a utilizar durante las pruebas. También incluye la configuración de los permisos requeridos para acceder a la aplicación y la creación o recolección de los datos con los que se realizarán las pruebas. Una vez configurado el ambiente de pruebas, se debe verificar que el mismo funciona adecuadamente para poder dar inicio a la ejecución de las pruebas. Uno de los principales desafíos de las instituciones es tener ambientes de pruebas disponibles para todas las aplicaciones, pues cada ambiente de pruebas tiene características específicas según el tipo de aplicación que deba probarse. Estando configurado el ambiente de pruebas, podemos proceder con la ejecución de las mismas. Para la ejecución de las pruebas, utilizaremos los scripts de pruebas. La ejecución de las pruebas consiste en ejecutar paso por paso en la aplicación bajo prueba las instrucciones específicas del script de pruebas. Durante esta actividad, el tester debe realizar en la aplicación todos los pasos y verificaciones indicados en el script para poder evaluar si la aplicación cumple o no con los resultados esperados. Una vez ejecutadas las pruebas, se deben analizar los resultados y los fallos detectados. Para ello podemos hacer lo siguiente. Primero, analizar el impacto. ¿Qué implicaciones puede traer este defecto? ¿Qué otras funcionalidades pueden fallar a raíz del defecto encontrado? ¿Qué consecuencias traería este defecto de presentarse cuando la aplicación esté en uso? Luego, investigar el problema. ¿Qué es lo que ha ocasionado el defecto? ¿Una configuración incorrecta? ¿Un valor erróneo introducido? ¿O realmente es un fallo de la aplicación? También debemos analizar la severidad del defecto. ¿Qué tan grave es el defecto?
el negocio puede sobrevivir con él sin mayores inconvenientes, o la aplicación no permite continuar con las actividades normales del día a día. Además, debemos variar los pasos realizados para identificar bajo cuáles circunstancias se produce el defecto. ¿Se reproduce siempre o cuando se realizan algunos pasos en un orden específico? ¿Se reproduce con todos los datos o solo con un dato en particular? Por último, debemos variar las opciones de configuración. El defecto puede ser reproducido sin importar la configuración que se tenga en la aplicación, dígase permisos, parámetros y demás, o solo se presenta cuando se tiene una configuración específica. Todas estas son verificaciones que debemos hacer antes de reportar un defecto, pues si deseamos que el mismo sea corregido, debemos explicarlo lo más claramente posible. Como durante la ejecución de las pruebas podemos detectar defectos, repasemos su definición. Un defecto es un error o fallo en un programa o sistema informático que produce un resultado incorrecto o inesperado, o hace que el sistema se comporte de forma no intencionada. Por ejemplo, un defecto sería que al realizar el desembolso del préstamo, el sistema complete el desembolso indicando que la operación fue exitosa, pero que no acredite el dinero a la cuenta del cliente. Una vez que los defectos son detectados, analizados y confirmados, entonces se debe escribir un reporte de defectos. Un reporte de defectos sirve para comunicar los fallos detectados durante el esfuerzo de pruebas. Con el reporte de defectos estamos tratando de convencer a otras personas de que el software tiene un comportamiento que debe ser corregido porque no se corresponde con los resultados esperados. Por eso debemos ser muy cuidadosos y precisos al momento de escribir los reportes de defectos. Veamos ahora el reporte de defectos. Las secciones principales del reporte de defectos son: número. Es un identificador único que servirá para diferenciar los distintos reportes de defectos. Título. Es el encabezado del defecto. Este debe guardar relación con el defecto que va a ser descrito. Reportado por. Es el nombre de quien reportó el defecto. Asignado a. Es el nombre de la persona a quien le fue asignado el defecto para su corrección. Fecha de creación. Es la fecha en la que fue reportado el defecto. Severidad. Indica la gravedad o importancia del defecto. Estará siempre representado por una escala, por ejemplo, alta, media, baja, o pudiera ser crítico, grave o leve. Todo depende de las preferencias de la organización. Nombre de la aplicación. Es el nombre del producto en el que se detectó el defecto. Descripción. Es un breve resumen del defecto encontrado. Debe dar una idea clara del problema. Método de reproducción. Son los pasos que se deben dar en la aplicación para poder reproducir o recrear el defecto encontrado. Información adicional. Es cualquier información que contribuya a la reproducción y entendimiento del defecto. Por ejemplo, una imagen del defecto, datos de la configuración que se tenía cuando se encontró dicho defecto y datos con los que se realizaron las pruebas. Ahora veamos las directrices para reportar un defecto. Para redactar un buen reporte de defectos debemos apegarnos a los siguientes lineamientos. El título del defecto debe ser claro e intuitivo. Debemos mantener el reporte escrito de una forma simple, incluyendo solo la información necesaria para reproducir el defecto. Tenemos que enumerar los pasos del método de reproducción
y escribir cada uno en un párrafo separado. También debemos describir un solo defecto a la vez, no mezclar más de un error en un mismo informe de defectos. Por último, debemos especificar cualquier configuración adicional para poder reproducir el defecto. Si cumplimos con estas reglas, estaremos creando buenos reportes de defecto y estaremos colaborando con la resolución de los mismos, ya que los defectos que no se entienden tampoco se corrigen. Ahora hagamos un ejercicio. Vamos a reportar un defecto. Haga un reporte de defecto para la situación presentada a continuación. Tenga pendiente las secciones que debe llevar un reporte de defectos. Aquí tenemos abierta la pantalla del mantenimiento de ventas de la aplicación bajo prueba, donde se puede facturar una compra al empleado, permitiendo hacer descuentos por tickets recibidos. Seleccionaremos un empleado al cual le daremos la factura y posteriormente elegiremos un producto. Ahora procederemos a facturar. Para ello, indicaremos que el empleado posee un ticket y dejaremos el campo monto recibido en blanco. Luego, presionaremos el botón facturar. Tomar en cuenta que el valor predeterminado por ticket es de 75. Si facturamos productos por un total superior al valor del ticket e indicamos un monto recibido, el sistema permite realizar la factura. Tomar en cuenta que el valor predeterminado por ticket es de 75. Ahora veamos un resultado de ejemplo para un informe de defectos en base al defecto encontrado. He aquí un ejemplo del reporte de defecto, tomando en cuenta todas las secciones que el mismo debe poseer. Número 0001. Título: no permite facturar los montos menores al valor del ticket. Reportado por Juan Matos. Asignado a José Abreu. Fecha de creación: 16 de junio del 2013. Severidad: alta. Nombre de la aplicación: Interactive Cafeteria Manager. Descripción: al facturar los productos por un monto menor al valor del ticket, el sistema no permite realizar la factura. Método de reproducción: acceder al mantenimiento de ventas. Elegir un empleado. Elegir un producto cuyo valor sea menor al ticket 75. Presionar el botón facturar. En la pantalla de facturación, indicar que el empleado posee un ticket. Dejar el monto recibido en blanco. Presionar el botón pagar factura. Información adicional: el defecto no se reproduce si el monto total de la compra es superior al valor del ticket y se especifica el monto recibido. Noten que en este ejemplo de informe de defectos, el título está relacionado con el problema que se encontró y que el método de reproducción contiene pasos simples que la persona que recibirá el defecto podrá reproducir fácilmente.
Cuando ya hemos concluido con el esfuerzo de pruebas, se hace necesario compartir los resultados con los interesados. Para ello utilizamos el artefacto llamado Informe de Resultado de Pruebas. El informe de resultados de prueba organiza y presenta un análisis resumido de los resultados de las pruebas y las medidas clave de prueba para la revisión y evaluación. Este documento debe incluir un listado de defectos detectados y la cantidad y tipos de pruebas realizadas. La cantidad de pruebas realizadas se refiere a la cantidad de casos de pruebas ejecutados y los tipos de prueba se refieren a las técnicas empleadas. Por ejemplo, pudiéramos decir que en un esfuerzo de pruebas se ejecutaron 5 casos de prueba sobre aspectos funcionales y 5 para validar características de rendimiento. El informe de resultado de pruebas es responsabilidad del gerente de pruebas. Veamos entonces las secciones principales de un informe de resultado de pruebas. El informe de resultado de pruebas consta de las siguientes secciones. Alcance de las pruebas. En esta sección se describe cuál fue la cobertura del esfuerzo de las pruebas. En ella se puede hacer referencia a otros documentos que contenga la solicitud con los requerimientos que deben ser verificados. Resumen de las pruebas. En esta sección se describen los resultados obtenidos durante el esfuerzo de pruebas. Casos de prueba planificados. Es la cantidad de casos de prueba que fueron identificados e incluidos inicialmente en el plan de pruebas. Casos de prueba ejecutados. Es la cantidad de casos de prueba que pudieron ser ejecutados. Casos de prueba exitosos. De los casos de prueba ejecutados, ¿cuántos resultaron exitosos según los resultados esperados? Casos de prueba fallidos. De los casos de prueba ejecutados, ¿cuántos resultaron fallidos según los resultados esperados? Casos de prueba bloqueados. De los casos de prueba planificados, ¿cuántos no pudieron ser ejecutados por falta de alguna herramienta, dispositivo o por algún defecto que impedía su ejecución? Listado de defectos detectados. Es una lista de todos los defectos que se encontraron durante el esfuerzo de pruebas. Se debe incluir al menos el número, título y severidad del defecto. Por último tenemos las conclusiones, que es un resumen del resultado de las pruebas, el cual puede incluir gráficos y estadísticas como son los defectos detectados ordenados por severidad. Ejercicio: crear informe de resultado de pruebas. En este ejercicio debemos crear un informe de resultado de pruebas con las siguientes informaciones. Casos de prueba planificados, 30. Casos de prueba ejecutados, 28. Casos de prueba exitosos, 20. Casos de prueba fallidos, 8. Casos de prueba bloqueados, 2. Reporte de defecto de ejemplo. Para que tenga una idea más clara de cómo redactar un informe de resultado de pruebas, mostraremos un resultado de ejemplo tomando como base las informaciones dadas previamente. Veamos el resultado de ejemplo del informe de resultado de pruebas. Alcance de las pruebas. Este informe recoge los resultados de las pruebas correspondientes al Interactive Cafeteria Manager en su Release 1, en el cual se incluyeron las siguientes funcionalidades: agregar empleado,
editar empleado, eliminar empleado, registrar huellas, buscar empleado por código, limpiar campos de la pantalla, facturar producto a empleado. Resumen de pruebas. La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos durante el esfuerzo de pruebas. Categoría y valor. Casos de prueba planificados, 30. Casos de prueba ejecutados, 28. Casos de prueba exitosos, 20. Casos de prueba fallidos, 8. Casos de prueba bloqueados, 2. Este informe también incluye el listado de defectos detectados. Para este esfuerzo de prueba se detectó únicamente un defecto, el defecto número 0001, el cual lleva por título lo siguiente: no permite facturar montos menores al valor de un ticket, cuya severidad es alta. Este defecto fue tomado del ejemplo de informe de defecto mostrado anteriormente. Por último, tenemos las conclusiones. A continuación, se muestran los gráficos de los resultados obtenidos durante todo el esfuerzo de pruebas. Primeramente, tenemos un gráfico del resumen de las pruebas, el cual contiene el porcentaje de casos de prueba que pudieron ser ejecutados. Casos de prueba planificados, casos de prueba ejecutados, casos de prueba exitosos y casos de prueba fallidos. Por último, tenemos un gráfico que muestra la cantidad de defectos por severidad. Este gráfico nos deja en claro que todos los defectos detectados durante el esfuerzo de pruebas fueron de severidad alta. Como verán, en este informe de resultado de pruebas se contemplaron todas las secciones que debe llevar un informe de pruebas. Repaso. Trata de recordar los siguientes aspectos. Anote las respuestas y luego compare sus resultados con el material presentado. Mencione algunos pasos para ejecutar las pruebas. ¿Cómo podemos analizar los resultados de las pruebas? ¿Para qué sirve el reporte de defectos? Mencione algunos datos que debe poseer un reporte de defectos. ¿Cuáles datos debe incluir un informe de resultado de pruebas?